En el panel de Sostenibilidad y Ambiente llamamos a Nazarena Saligari, Bruno Calderelli, Hernán Buituret. Con su trabajo Somos Naturaleza, recordar lo que ya sabíamos. Bueno, es un gusto estar compartiendo este encuentro de fibras, gusto estar compartiendo nuestra experiencia también. Mi nombre es Hernán Buituret, voy a hacer de las veces de moderador, a ver cómo sale. Muchos amigos y amigas. Bueno, está Alejandro, está Lalo, que también forma parte del equipo Origen, que es una de las cosas que vamos a presentar. Yo también formo parte de Origen como miembro del equipo. Es una empresa que hoy en día se habla mucho de empresas de naturaleza y demás. Se habla que Origen es una empresa de modelo de negocio de naturaleza positiva. Ahora vamos a hablar un poquito de qué va eso para que se entienda. Pero en realidad esto está planteado más como una conversación, ¿no, Nasa? Sí. Estuvimos hablando todos estos días, de medio ambiente, naturaleza, cosas que están muy en boga hoy en día. Y lo que más nos cuestionaba, dado que es una conversación muy cercana a la que se quiere, es esto de cómo nos vamos alejando así de la divinidad, como plantearon los compañeros. También nos vamos alejando de que somos animales y somos parte de una naturaleza cada vez más racionales, cada vez más tecnologizados, pero de un punto de vista de aparatos quizás, y nos alejamos capaz de algunas cosas esenciales, que es de dónde venimos, que es de esa naturaleza. Entonces, la conversación va a estar centrada en eso, en cómo nos vamos alejando y cómo hay propuestas que nos invitan a reacercarnos y reconectarnos. Entonces, Nasa y Lalo, esto es preguntas y respuestas. La primera es, en esta cuestión de recordar y reconectar, ¿qué momentos de su niñez recuerdan, así alguna anécdota o algo, donde hayan conectado con la naturaleza? Es como una pregunta compuesta. ¿Y en qué momento les parece que se perdió esa conexión? De ese niño que quizás se sorprendía, era parte, se dejaba sorprender. Sí, un poco cuando empezamos a hablar con Bruno sobre esta charla, ¿no? Yo le comentaba que habían estudios que hablaban de que en los años 80 ya se sabía un montón de situaciones ambientales que sucedían y que quizás se quiso empezar a incluir en la currícula en Europa para hablar sobre las catástrofes ambientales, y lo que se lograron fueron niños que cuando crecieron, 20 años después, o tenían ecofobia, no querían saber nada de ese tema porque era algo horrible, y es lo que nos pasa muchas veces, este es un tema horrible, gigante, ¿qué puedo hacer yo? O directamente estaban insensibilizados porque ya vieron todas esas fotos horribles de un montón de cosas que suceden, ¿no? Y entonces se preguntaron, bueno, las personas que hoy les interesa el medio ambiente, ¿qué niñez tuvieron? Y tuvieron en común niñez conectados con la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso surgía esto de preguntarnos nosotros, como puntapié para charlar de lo que estamos haciendo, y que cada uno también se pregunte un poco, ¿no? En esa niñez que creo que todos tuvimos, más acá, más allá, con una plantita, con una gallina, con, no sé, puede ser de muchas maneras, con el mar. En mi caso, yo estuve en mi infancia en la Patagonia, así que es como una naturaleza bastante extrema. Mis recuerdos son mucho la inmensidad y los cielos. Tengo estas dos partes mías, científica nerd, y por otro lado mi parte artística, y siempre miraba los cielos y los colores. Y por otro lado las ballenas y los pingüinos, y recuerdo ser chica y llorar porque quería ir a limpiar pingüinos. Como que también vino una parte de miedo, ¿no? y de susto. Así que también recuerdo eso de en un momento más adolescente sentir, bueno, yo no puedo con esto, mejor me preocupo de estas pavadas de adolescente porque me agobiaba, ¿no? Así que eso es un poco, por un lado fascinación y por otro lado sentir, sí, el susto. Bueno, claramente lo mío es súper espontáneo. Con esa pregunta me trajo una imagen de mi infancia. Nací entre el Paso Molino y el Prado. Es un barrio típico uruguayo, Belvedere, que tiene bastante espacio. Y soy hijo único y tenía muchos amigos en el barrio, porque era la forma de poder interactuar. Pero la mayoría de ellos iban de mañana a la escuela. Entonces yo iba de tarde. Entonces me quedaba toda la mañana solo jugando
inventándome juegos para poder pasar el rato hasta que yo iba a la escuela y ahí a la tarde sí entrar a la rondita típica de fútbol de barrio. Y me acuerdo que uno de los juegos míos favoritos que tenía era, me dibujaba mapas de lo que era la casa y el barrio alrededor, y atrás de mi casa había un terreno baldío. Entonces me iba siempre para ahí, o sea, terminaba como la misión yéndome a ese terreno baldío y me pasaba el rato entreteniéndome con todo lo que por ahí había. Ya me tenían calado que siempre terminaba ahí, entonces no se preocupaban de que el niño andaba ahí. Me cuidaba mi abuela en ese entonces. Y entonces el contacto que tuve con la naturaleza fue como desde el juego. Siempre fue un vínculo muy cercano de entretenimiento y de acompañamiento en esa infancia. Diferente de tener esos contactos en una niñez más típica uruguaya, mis padres no me decían mucho todas estas cosas de prestar atención a la naturaleza o de reciclar o nada de eso, pero sí tenía un vínculo que se dio espontáneamente como desde el juego. Ahora sí, pasando a la segunda pregunta, y ya te doy la palabra a vos, Nasa, creo que el punto de alejamiento, por así decirlo, cuando se cortó un poco eso, fue a medida que fui creciendo y sobre todo en la época del liceo. Ahí ya sentí que entré como en un sistema más de estudio, de muchos amigos también, pero ya enfocados más en otro tipo de diversión y de desarrollo, y como que la naturaleza o ese contacto pasaba por otro lado hasta años un poco más tarde. Bueno, bien. Estamos acá porque nos interesa la naturaleza, entonces en algún momento lo que vimos es que años de conexión, pero hay momentos que por algo estamos en esto y hay algo que nos hizo un clic, ¿no? O por lo menos dijimos, queremos dedicar más tiempo a esto, a la conservación, a la concientización, al trabajo para que el mercado se involucre más en la naturaleza, todo lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, la pregunta es, como adultos, ya que otras experiencias, formaciones, etcétera, que capaz que no tenían tanto que ver o sí, ¿qué cosas generaron ese clic? ¿Qué cosas dijeron, hicieron que nosotros apostemos más a esto? Bueno, en mi caso estudié diseño y eso me llevó como a un camino más empresarial y a viajar bastante. Y tenía como, un poco pensaba en esto de la unicidad que traía Juanpa, que lo tengo como muy presente y en mi propia vida, ¿no? Que ha sido muy importante unir esas partes de mí, ¿no? Ese amor por la naturaleza con esa otra parte que por ahí tiene otras caras, que un poco es lo que estoy haciendo ahora, que es dibujar naturaleza, ¿no? Como unir mi parte artística con mi preocupación ambiental y generar esa conexión. Y bueno, y en este mundo más corporativo, viviendo en China, produciendo, entrar en esa búsqueda de, bueno, se empieza a hablar de lo sostenible, cómo es, cuáles son los nuevos materiales, cómo se puede hacer. Y la verdad es que en mi caso, y empecé a ver qué pasaba en otros temas también, fue como sentir que ese cambio de conciencia, en realidad, de lo que no se habla es de bajar el consumo, ¿no? Como que estamos en esta rosca y parece que hay que consumir verde y que consumir verde es más caro. Y en realidad muchas veces es empezar a pensar de otras maneras y pensar, todos estamos en este mundo de consumo, pero bueno, ¿cuántas cosas necesitamos? El desierto de Atacama tiene suficiente ropa para vestirnos a todos por 200 años, ¿no? ¿Cuántas cosas realmente necesito? Y bueno, y ese clic me llevó a elegir vivir de otra manera, a mudarme a Salinas, a tener mi huerta y empezar a aprender, en realidad. Como muy fuerte empezar a decir, bueno, ¿qué tiene que haber acá? ¿Cuáles son las plantas de este lugar? ¿Cómo me conecto con esto que me rodea y en lo cotidiano también? Muy en lo cotidiano, cómo lo traigo a mi vida y cómo empiezo a unir esos pedazos de mí, ¿no? De la artista, de la ambientalista, de todo eso. Bueno, en mi caso fueron como varias cosas que sucedieron en paralelo. Creo que la primera, que fue como la desencadenante de las demás, en mi inicio de la adultez empecé a desarrollar una empresa con unos amigos de comunicación
y ahí entramos en contacto con muchas organizaciones que estaban trabajando en territorio, tanto en la parte social como en la parte ambiental. Y empecé a descubrir que había pila de personas que estaban día a día trabajando en pro de una solución ambiental que capaz que toda esa información hasta ese momento no me llegaba o me llegaba de costado por diferentes motivos. Entonces, al encontrar esas personas, naturalmente me fui haciendo amigo o generando vínculos y aprendiendo un montón de esas personas. En paralelo a eso, a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho andar en bicicleta, salir a correr y me fue llevando ese camino deportivo a experimentar cada vez más el deporte en la naturaleza. Entonces, cuando vivís experiencias de ese estilo en la naturaleza, naturalmente cuando volvés de vuelta a la ciudad, ya volvés con otros ojos y como con otra mente, con otro comportamiento. Capaz que en esa pregunta de quién soy, volvés diferente o con nuevas respuestas o con más preguntas también, pero con una percepción totalmente distinta. Y en los últimos años, combinado con este proceso de estar en contacto con personas que trabajan día a día en soluciones del medio ambiente, el contacto con la naturaleza a través del deporte y el ser padre y ver cómo los niños naturalmente tienen ese vínculo espontáneo con la naturaleza. Ahora que veo las imágenes de las aves, por ejemplo, mi nene queda viajando con las aves y aprendí un montón gracias a él. Esos tres elementos hicieron que reconectara con la naturaleza, que la veo también en mí mismo, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Dejé de ver que la naturaleza como algo que está ahí afuera y es ese árbol que está allá, y sino como la naturaleza es eso, pero también soy yo, somos nosotros y somos todo lo que estamos haciendo en el día a día, y es la vida misma desarrollándose. Sí, yo creo que es un poco eso que la unicidad, ¿no? Como que te empezás a... Como yo al menos siento que te empezás a meter en el tema y hay un montón de información sobre cómo está todo conectado y después lo empezás a sentir también en el cuerpo, ¿no? Entonces ya es eso, si te importa la naturaleza, no es como me importan allá los arbolitos o los pájaros, no, es como, bueno, darte cuenta, estar convencido de que todos los problemas que tenemos son parte por estar desconectados entre nosotros, desconectados con la vida, ¿no? Con todo lo que nos rodea todo el tiempo. Y por eso un poco el ímpetu de venir a contar desde nosotros cómo es para nosotros, yo al menos lo que sentí en un momento es decir, uy, qué buena noticia en realidad que ya hay tanto desarrollo y para todos los problemas ya hay soluciones, pero las cosas se siguen haciendo como se hacen siempre. Entonces, si cada uno desde su propio lugar, desde quién es, ¿no? Desde sus propias inquietudes, empieza a decir, bueno, en esta trama, por eso la importancia de las fibras, ¿no? y de juntarnos. ¿Cuál es mi lugar en esta trama de la vida? ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy alguien que ama dibujar y cuando dibujo medito. Bueno, ¿cómo desde este lugar logro hacer algo y poner mi granito de arena en lo que siento y en lo que me importa? Buenísimo. ¿Nos quedan 5 minutos? Sí. Está. Las siguientes preguntas era como para que podamos contar un poquito qué estamos haciendo, tanto de Simbiótica como desde Origen, para que nos conozcan un poco, porque somos 2 organizaciones parte de Fibras, entonces eso, también para después networkear y ver si podemos ayudarlos en algo o ustedes a nosotros, ¿no? Esos diseños, te paso el chivo, los hace NASA, y además los cuadernitos que recibieron también, preciosos, claramente, que nos llevamos todos uno para nuestras casas. Y ahí, NASA, te pregunto, ¿no? ¿Cómo vienen con Simbiótica y cuál es el impacto que están buscando generar de cara al futuro también con el proyecto? Simbiótica es un camino, digamos, más que algo terminado. Por un lado está la parte local, in situ, de talleres y demás, que trabaja con el barrio en concientización ambiental, pero mucho también llevado a la práctica, a la huerta, bioconstrucción, carpintería, compostaje, bueno, cómo llevar esto a tu vida. Y también estamos empezando ahora en esta preocupación y un poco por mi propio camino, a llevar esto, bueno, cómo podemos hacer que más personas empiecen a conectar, ¿no? ¿Y por qué los pájaros? Los pájaros están en todos lados.
No importa si estás en la ciudad, si estás en la costa, si estás en un apartamento, siempre tenés la posibilidad de conectarte con ese pajarito y de empezar a redescubrir esos ambientes, esa misma calle por la que pasaste siempre, de repente empezás a observar los pajaritos y parece que... Y es el único animal silvestre, ¿no? Estamos acostumbrados a nuestras mascotas, pero es el único animal silvestre que no está improntado por las personas y que nos puede convidar un poquito de ese instinto. Ellos saben qué hacer, ellos saben quiénes son, no se preguntan nada. Así que bueno, por ahí mucho para hacer. Y bueno, con este grupo de amigos y amigas y otra gente que se fue sumando, estamos desarrollando otra empresa que se llama Origen, que lo que busca es generar soluciones basadas en naturaleza, generar áreas de conservación y regeneración ecosistémicas donde se pueda involucrar tanto la comunidad local, las personas acá en la ciudad, las empresas, la tecnología, las ONGs y generar productos y servicios que nos ayuden a generar esos espacios para que la vida silvestre y la biodiversidad pueda desarrollarse y sobre todo asegurar que esos espacios se mantengan y se conserven porque hoy en día están súper amenazados, sobre todo acá en Uruguay, que tenemos muy pocas áreas protegidas y áreas protegidas en buen estado. Y como filosofía nosotros nos mueve o vemos al mercado como un actor principal, un jugador principal, tanto para un lado como para otro. Entonces decidimos meternos en ese camino y generar las soluciones desde ahí y no en paralelo. Y bueno, desde ahí nos metemos en este viaje que ahí capaz que vos, Hernán, nos podés comentar un poco más de tu rol dentro de Origen. Perfecto. Sí, yo me estoy encargando de la parte de estructuración de fondos y desarrollo de proyectos, soy parte del equipo igual que Lalo. Y aprovecho para comentar que en realidad estamos trabajando mucho con fibras a través del desarrollo tecnológico también de sincronías, con Diego, con Chama, con Leo que no está acá, trabajando muy fuerte en equipo para desarrollar una plataforma de blockchain que nos permita trazar todo lo que estamos haciendo en cada reserva, en cada área de conservación y a través también de la plataforma generar activos ambientales para que las empresas se comprometan en el apoyo a través de distintos mecanismos de compensaciones, los famosos créditos de carbono, crédito de biodiversidad. También estamos generando nuevos mecanismos de metro sellado de naturaleza versus metro sellado en desarrollos inmobiliarios o con cemento versus metro sellado de compensación en la naturaleza y regeneración y protección y etcétera. Vamos a hacer un lanzamiento para que estén atentos y vamos a abrir la cancha también a la comunidad de fibras para que puedan ser validadores de lo que estamos haciendo. Así que todos invitados cuando se dé el lanzamiento de Origen, que es un proyecto en conjunto, así que bienvenidos y bienvenidas. Gracias. 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 Muchas gracias, Hernán, Nasa, Lalo, por esta inspiradora propuesta que nos traen.